personajes. Una vez que ya que dentro de la teoría que manejo yo tenemos reconocido al personaje como obra, creo que hay cosas muy importantes que cuidar en los contratos. Y de las más importantes, ¿cuánto tiempo tengo? Mucho todavía. De lo más importante que hay que cuidar, yo creo que para que un personaje sea considerado como obra, lo que tenemos que hacer es describirlo como obra. Una escultura es fácil de reconocer como obra porque la ves, porque uno la puede ver. Un personaje no. Entonces en un libro que yo escribí que se llama Derecho de Autor sobre los personajes, propongo que para poder proteger un personaje como personaje habría que describirlo de alguna manera que la gente, sin tener el soporte, pueda entender lo que es un personaje. Esta idea también me vino a la cabeza porque en México estuvo el problema muy suscitado y muy fuerte de El Chavo del Ocho y la Chilindrina. El Chavo del Ocho fue creado por Roberto Gómez Bolaños, igual que todos los personajes de la serie del Chavo del Ocho. La Chilindrina era solo la intérprete de la Chilindrina. No obstante, en México tenemos una figura que se llama reserva de derechos de autor para personajes. Una figura muy buena, o sea, buena intencionada del legislador, pero mal legislada porque la dejó muy incompleta, pero abre la puerta a lo que yo les digo, que los personajes deben protegerse. Esta figura en México dio oportunidad a que la Chilindrina registrara la reserva de derechos de uso del personaje de la Chilindrina, dejando a Roberto Gómez Bolaños sin su derecho de autor sobre la Chilindrina. Ganó el juicio la Chilindrina porque, creo yo, que los abogados fueron malos, porque los abogados de la Chilindrina lo hicieron muy bien, porque fue solamente un trámite administrativo, no se pagó la tasa de renovación de la reserva y por eso perdió el derecho Chespirito y se quedó con el derecho a la Chilindrina. Entonces, ¿qué habría que proteger? ¿Qué cláusulas habría que tener en un contrato de interpretación para que el autor del personaje quede cubierto y no quede al amparo del intérprete o al amparo del productor o al amparo del guionista o al amparo del que hace el casting? Yo creo que las principales son esas. Una cláusula de descripción del personaje, características físicas, psicológicas, descriptivas, mentales, todo lo que se les ocurra de un personaje. El soporte en México es importante, así que podríamos empezar con un documento literario, un dibujo, una grabación, un sketch, algo que permite identificar al personaje, además de la descripción física para poder ubicar todas sus características. Y ya como en cláusulas, poner unas cláusulas en las que digamos que nosotros vamos a participar en caso de que haya coautoría, porque, por ejemplo, la Chilindrina usó el suéter verde en lugar del rojo, le puso pecas en lugar de lentes, o le puso todo eso. Si quiere participar el intérprete en la coautoría del personaje, yo tengo que participar de esa coautoría y tengo que autorizarla. Obviamente autorizar obra derivada, que no la autorizaré nunca, pero si la hubiese, autorizar la obra derivada. Participar en todo lo que tenga que ver con el guión, con la selección del personaje. Me viene a la cabeza, ¿se acuerdan de esa película reciente de Walt Disney que se llama El sueño de Walt? Donde la escritora de Mary Poppins está a punto de quitarle el guión a Walt Disney porque no le gusta cómo están interpretando a su Mary Poppins. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, esa película es este caso. El intérprete, como el autor, como cualquier otro autor de otra obra, ama a su personaje y quiere que su personaje tenga las características que él ha definido. Si el intérprete, por muy creativo que sea, viene y deforma el personaje, está yendo en contra de todos los derechos de paternidad, inclusive transformación, que tiene el autor sobre su personaje. Por eso, al hacer cualquier contrato para que interpreten tu personaje, tendrías que poner una cláusula que dijeras que tú tienes que estar en el casting, que tú tienes que estar viendo las modificaciones que se hagan, las interpretaciones, la iluminación, inclusive las canciones que ponen para la película, la escenografía, todas esas cosas que tendrían que ver con tu obra primigenia para que las obras, en caso que haya derivadas, estén de acuerdo con lo que tú estás proponiendo, con lo que tú estás entregando, que es tu personaje. Obviamente no ceder los derechos, solamente autorizar el uso, participar de los usos secundarios de las obras, autorizar las obras derivadas, revisar cláusulas globales para distintos usos. Por ejemplo, con Dross también tenemos merchandising, ya registramos la marca. En todo eso, el autor del personaje tiene que tener derecho, entonces tiene que cuidarlo en su contrato. Inclusive tal vez es recomendable que cada uno de los derechos
se celebre en contrato por separado para especificar que se trata solo de ese derecho. Este derecho de interpretación, este para el derecho al registro de la marca, este para hacer merchandising, para evitar, obviamente sabemos que cada derecho es individual, pero como platicábamos Fernando ayer, Fernando Zapata en su charla, siempre hay abuso del más débil, que es el autor, así que los contratos se firman siempre con tal de aparecer en algún lado, el autor firma lo que le den. Y Juan Martín citaba la directiva española, la que no es aprobada todavía, que tiene una cláusula muy importante en donde da obligación a los estados, sí es obligación para todos los estados, ¿verdad?, de revisar aquellos contratos en donde, que me parece súper importante. También ayer peleaban que no me acuerdo cómo se llamaba, Rodrigo, un chico que se enojó porque yo le dije que teníamos que reformar la ley en muchas cuestiones, y él decía que no, que la ley no se tiene que reformar y que no tenemos que ser proteccionistas del autor. Yo creo que sí, que hay autores que son débiles, generalmente son la parte débil de las relaciones, que necesitan buenos asesores, y generalmente los abogados estamos de parte del que nos paga mejor y no siempre es el autor. Así que yo creo que sí hay que cuidar a los autores, hay que cuidar los contratos que dan, hay que enseñarles qué derechos son los que dan, cuando asesoramos a la otra parte hay que decirle qué derechos no necesita quitarle al autor, porque siempre quieren quitarle todo. Yo trabajé en Televisa y estaba buenísimo porque le quitábamos todo para que no hubiera hueco, todo era nuestro. Y el autor se quedaba con nada. Entonces, cuando uno es autor, tiene que cuidar eso también, usos implícitos, cualquier uso extra que se quiera dar al personaje que no se haya pactado antes, siempre tiene que pasar por nuestro consentimiento. Obviamente tiene que haber una cláusula de retrocesión de derechos, contrato de cotitularidad en caso de que haya derechos secundarios, lo que les dije antes de la trama contractual, revisar que la trama sea acorde a lo que yo estoy pensando, queriendo y suponiendo cuando escribí mi personaje. El soporte es importante. En Argentina, ahora que vivo en Argentina, varios de mis clientes han empezado a registrar personajes, pero tampoco se registraban los personajes. Volté para allá porque Gustavo, que es el director de derechos de autor, ha visto que no se registraban los personajes. Ahora se registran, y la forma en la que yo más o menos les he dicho a mis clientes que lo hagan es con eso: una descripción física, de características físicas, psicológicas, ambientales, con un dibujo, con una grabación. Entonces, de alguna u otra manera, el personaje ya está protegido, independientemente de que se coloque dentro o no de una obra audiovisual o de cualquier otro tipo de obra. Pues creo que agoté mi tiempo. No, al contrario, gracias.